Buenas noches, buen fin de semana. Buenas noches, te decimos a vos también. Mira, ya son las 20:32 y estamos comenzando con nuestra emisión de hoy de Comunistas, la mesa de debate, reflexión y análisis de la actualidad en la pantalla de Bravo TV, nuestra presentación. Voy a saludar a mis camaradas de esta noche. En la extrema derecha está Julián Fava. ¿Cómo está, Julián? Muy bien, Juan, ¿qué tal? Queridos camaradas, compañeros, compañeras, ¿cómo les va? Bueno, como decía Juan, mi nombre es Julián Fava, ya me conocen, creo, quienes miran este programa. Soy filósofo y hoy quería comenzar recordando a algunos filósofos que destacaron a la demora como una estrategia del pensar. Muchas veces cuando se habla de la filosofía de Heidegger hay algo que no se señala del todo, que es la estrategia de la demora. ¿Y en qué consiste la demora? La demora consiste en una época, ya Heidegger esto lo señalaba hace por lo menos 100 años, de avidez de novedades, de aceleración, de tiempos que urgen detenerse en el pensamiento. Uno no puede contemplar un cuadro si no se detiene a mirarlo, o no puede de algún modo gozar de una canción si no se dispone a escucharla. Y también con la palabra sucede eso. Así que los invito, camaradas, hoy a demorarnos un poco en la discusión. Pero claro que sí, tenemos 1 hora y media para demorarnos. Ahora va a demorarse en su presentación Eugenia Milchestein. ¿Cómo estás, Eugenia? Hola, ¿qué tal, Juan? No sé cuánto tiempo tenía que esperar para contestar, pero demórate todo lo que quieras. Yo quería compartir con ustedes algunos datos de participación en elecciones legislativas en Cava anteriores, todos sin romper la veda, porque no voy a hablar de ningún candidato, pero en general la participación en Cava está entre el 77, el 75 y el 80%. Me intriga mucho, ahora vamos a ver cuánto sabe la gente de las elecciones, cuánta gente va a ir a votar este domingo y qué significa eso para el sistema político en general y específicamente el sistema político de la Ciudad de Buenos Aires. Por algunas encuestitas que estuvimos mirando esta semana, Eugenia, todo parece indicar que no va a ser tan alta como estos números que manejás la participación, pero ojalá que sí, ¿no? Por supuesto, siempre deseamos que vaya a votar la mayor cantidad de gente posible. Buenas noches, Sergio Zabalza, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan, ¿qué tal, camaradas? Bien. Con ganas de hablar sobre la manera en que se transforma a un canalla en héroe. Es todo un trabajo que no viene de casualidad, tiene que ver con la capacidad, con la pauperización de la capacidad referencial de las palabras. Es decir, cuando se puede decir cualquier cosa y esto tiene cierta pregnancia, bueno, estamos en peligro. Se habla, por ejemplo, de las amenazas que conducen a la violencia física. Efectivamente, cuando hay amenazas, cuando hay insultos, esas palabras cobran un significado absoluto. Esto es lo que propicia la época. Significados absolutos que no aceptan la dialéctica, el diálogo. Esto, sin los significados absolutos, hacen que algunas palabras pierdan total sentido y otras cobran todo el sentido. De allí que un héroe puede transformarse, por ejemplo, en canalla. Luego espero poder ampliar estos conceptos. Voy a saludar al señor Agustín Rombola. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está, Juan? Muy bien. Simplemente aclarar que soy un militante extremo anti-veda. Me parece que es una subyugación ridícula del debate público que debe ser eliminada lo antes posible, porque la democracia vive cuando se discute, cuando se propone, cuando se disiente. Como vimos durante toda esta semana con el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, en donde ganamos. Quiero seguir recalcando que ganamos, porque hablamos de Malvinas, porque hablamos de soberanía, porque hablamos sobre el Tratado Antártico. Así que me encantaría que en algún momento, en un futuro cercano, los políticos, los candidatos, esta campaña que creo que terminó siendo bastante triste, carente de argumentos, flojita de ideas, me gustaría que discutan y que se ganen el voto de la gente hasta el último momento, porque si no termina pasando lo que Euge predice, ¿no? Una baja participación, producto de una escasa movilización de las masas, porque no hay buenas ofertas para activar esa demanda, para movilizar a la gente. Así que ojalá que también esta campaña sirva como aprendizaje para lo que viene, en términos políticos, pero también en términos culturales. Igual, más allá de la posición de Agustín, que por supuesto respetamos, vamos a tratar de no violar la veda, ¿no? Porque las reglas son esas. Yo sé que vos querés, es bella. Vos querés escabiar mañana por la noche y ¿Hay un proyecto de
no vamos a decir porque es candidato, hay un proyecto en la legislatura y un proyecto en el Congreso de la Nación que quieren eliminar esa restricción. Claro. Claro. ¿Es de También Patricia Bullrich? No. También es de un diputado nacional de Patricia Bullrich. Ok. Es verdad. En fin, vamos a entrar en el primero de nuestros temas y vamos a compartir una historia que tal vez no conozcas. Vamos a hablarte de alguien que seguramente no conoces, un señor llamado Paul Morani, no es ese, esa es la pareja de Paul Morani, que se llama María Eugenia Delanoy, es su pareja y asistente. Resulta que la justicia de los Estados Unidos condenó a 42 meses de prisión a un empresario llamado Paul Morani que ayudó a fugar al menos 350 millones de dólares de nuestro país, de la Argentina, durante las presidencias de Mauricio Macri y Alberto Fernández, con operaciones ficticias de comercio exterior. Lo hizo, como verás, a lo largo de varios años, ¿no? 2 periodos presidenciales. Y este es el detalle simpático. Uno de los argumentos que invocó su abogado defensor frente a la justicia estadounidense fue que su accionar, el accionar del empresario Paul Morani, ayudó a proteger los ahorros de miles de argentinos en un contexto inflacionario y que el actual presidente, Javier Milei, definió como héroes a quienes como él fugaron divisas del país. Un argumento que utilizó su abogado defensor. La imagen que estás viendo ahora es la de la jueza que está atendiendo este caso. Bueno, allí está Paul Morani diciendo, ojo que yo soy un héroe para el presidente de la Argentina en este momento. Pero, de todos modos, está en un problema frente a la justicia estadounidense, no frente a la justicia argentina, por lo menos por el momento, ¿no, Agustín? Qué curioso eso. 42 semanas de prisión más la multa por llevar adelante un acto heroico, ¿no? Digo, porque no solamente es que lo esgrime la... ¿Héroe o canalla? Para volver a la pregunta Claro, de Sergio. pero digo, ¿no? acá hay una cuestión interesante porque no es que la defensa puede ser lo que quiera. La fiscalía le acepta el argumento. Porque si no tenía enfrentado varios meses, un par de años, hasta un par de años de prisión. Pesó a favor el argumento, cuando argumentó lo que decía Milei. Claro, hay que aclararle a la gente que el sistema judicial estadounidense, en el sistema judicial estadounidense la fiscalía tiene mucho más peso, ¿no? Con lo cual el juez es más un juez de garantías constitucionales que un juez que lleva adelante la investigación, algo que en Argentina se está empezando a utilizar. Pero acá el defensor dijo, no, macho, este señor Paul es un héroe de la patria argentina y de la patria americana. Es un héroe de la libertad. Es un héroe de la libertad que no conoce de fronteras. Claro. Y la fiscalía dijo, ¿sabés qué? Tenés razón. Te bajo la pena. Te bajo la pena, Sí. que pague unos dólares y que se quede A en mí me libertad. causa espanto que nosotros terminemos poniendo más expectativas en la justicia de Estados Unidos que en la nuestra. Claro. Y con la criptoestafa pasa lo mismo. Tengo entendido que hay señores y señoras muy cercanas a Javier Milei que están seriamente comprometidos en la justicia de los Estados Sí. Unidos. Uno termina espantado pensando, caramba, estamos esperando resultados de una potencia extranjera en lugar de nuestra propia justicia. Es decir, los ciudadanos estamos absolutamente desamparados. Este señor que se llevó plata de los argentinos, que luego la vamos a tener que pagar nosotros, ya la estamos pagando, es un héroe, y lo dice el propio presidente nuestro. Es decir, estamos desamparados. Sí. Esta es la Hay algo novedad. interesante aquí. Hay una filósofa norteamericana, Ayn Rand, que es la filósofa favorita de Mauricio Macri. Sí. ¿No? Es una... Bueno, ruso, perdón, sí. esto es una noticia, es para poner zócalo. Sí, Mauricio Macri tiene su tiene una filósofa. filósofa favorita. Claro. Que no es el hijo de mucho. Rothschild. Sí. No, que no es Ale, que no es Ale Rosicher, que es Ayn Rand, una filósofa norteamericana. Es filósofa de verdad. en Es este filósofa caso. de verdad. Ok. Ella nace en 1905 en San Petersburgo. Cuando llega la revolución comunista, tiene que emigrar su familia a Estados Unidos. Y allí hace una gran carrera. Es una de las teóricas de los libertarios norteamericanos. Escribe un libro, La rebelión del Atlas, Sí. que es uno de los más leídos en los Estados Unidos. Para los detractores de ella, que son prácticamente todas las personas que más o menos leen o se han dedicado a la filosofía o tienen un interés por los libros y un poquito de sentido común, es una nietzscheana de supermercado, ¿no? Dicen. Pero ella allí sostiene que hay una minoría perseguida a lo largo de la historia, y esa minoría son los hombres blancos, norteamericanos y particularmente empresarios. Y los han perseguido por ser ricos. Ahora entiendo por qué ¿No? es la filósofa favorita de Mauricio, Macri, claro. desde luego, ¿no? Claro. El dato color es que además es el libro favorito de Julián Aguada,
a quien se lo Mirá. regaló Mauricio Macri en la primera cita. Cayó a la primera cita con un libro y el libro era La rebelión de Pará, Atlas. pero ¿quién se lo regaló a quién que me perdí? Macri a Juliana. Ah, Así la conquistó. Te traje Perfecto. un libro, Sí. Juliana, La Ahora rebelión entiendo por qué he de Atlas. fracasado tanto, ¿no? Yo iba con uno de Foucault, con uno de Heidegger a la primera ¿Y cita. sabemos si Juliana lo leyó? Ella dice que sí. Ok, Claro. perfecto. Podemos ver el textual de los argumentos del abogado defensor de Paul Morani, y ahí lo estás viendo, para que veas que es un señor que tiene una cara, aunque parece un abogado hecho por inteligencia Sí, es artificial. raro, es raro. ¿no? Pero bueno, se supone que Martín de Luca existe. Abogado defensor. Paul Morani es ciudadano americano, pero su historia y su corazón son argentinos. Fue condenado por ayudar a los argentinos a acceder a dólares en un momento en que el gobierno de Alberto Fernández había cerrado todas las puertas al libre mercado. Pero tenía entendido yo que, hay más, no lavó dinero ni cometió fraude. Solo ayudó a la gente común a proteger sus ahorros. Hoy, el propio presidente Javier Milei ha reivindicado a personas como Paul como héroes que escaparon de las garras del Estado. Esa es la verdad y agradecemos a la jueza por haber reconocido el contexto único en este caso. ¡Wow! La jueza agarró este argumento. Le faltó decir que eran argentinos de bien a los que Sí, llegó, ¿no es Esa cierto? parte, ¿no? Sí, es el detalle que faltaba. Yo tengo algunas preguntas, pero antes de hacer esas preguntas me gustaría que viéramos al presidente Javier Milei defendiendo justamente la idea de el heroísmo de los fugadores de divisas. ¿Podemos ver a Javier Milei diciendo esto? Ahí va. Digo, el problema central es el déficit fiscal. Entonces, por ejemplo, no sé, ustedes tienen déficit fiscal, lo financian con emisión monetaria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En algún momento se le deteriora, o sea, entonces sostienen el tipo de cambio, ¿no? Entonces tratan de anclar con el tipo de cambio. Cuando ustedes hacen eso, ¿qué les pasa? Pierden reservas. Entonces aparece la ley penal cambiaria, ¿para qué? Para que ustedes no puedan comprar dólares. Digo, en lugar de arreglar la causa, que es el déficit fiscal, como los políticos no quieren tocar la de ellos, ayer quedó bien claro eso, que la de ellos no se toca, Macri diría, la mía está. Ayer fue un claro ejemplo, la mía está. Por suerte los argentinos están reaccionando. Entonces, en ese contexto, ustedes se encuentran con esa situación. O por ejemplo, financian el déficit con la emisión monetaria, generan deuda. Emisión monetaria, generan inflación. Entonces empieza a haber inflación. ¿Qué hacen? Controles de precios. Ejemplo, la ley de góndolas. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando ustedes controlan precios? Aparece el desabastecimiento. Entonces, ¿cómo contesta la política? Con la ley de desabastecimiento. Es decir, se le van los dólares, entonces ponen controles de capitales. Y entonces el que fuga, digamos, o sea, es un delincuente. Es un héroe. El que fuga es un héroe. Digo, logró escaparse de la garra del Estado. No, ustedes se ríen, pero digo, yo lo veo así. Digo, o sea, digo, ¿qué le recomendarías a tu cliente? Digo, yo ahora me pongo el traje de economista. Digo, compra dólares. No, digo, bueno, digo, eso después se figura como fuga. Y la verdad es que si lo compran en negro, mejor. Porque así no tienen que pagar un montón de... Bueno, ahí estaba, la prueba de que efectivamente este es un argumento. Tal vez le mostraron este video a la jueza en los Estados Unidos. Y un detalle, esto lo dijo el presidente Javier Milei, si estoy identificando bien la escena, en el foro Yao Yao, delante de los empresarios más poderosos de la Argentina, que obviamente celebraron esta ocurrencia del presidente. Mi pregunta es, ¿de quién es esa plata? ¿No? Porque si este buen hombre, este hombre de bien, Paul Morani, que tiene Argentina en el corazón, fugó, ¿cuánta guita era? 350 millones de dólares que son de argentinos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los dueños de esa plata? La empresa se llamaba Top Cargo. La empresa de Operaba Morani. en Argentina, en brasil, en Uruguay y en Paraguay. Y obviamente en Miami. Con lo cual es muy difícil de saber porque si opera para empresas deben ser todas sociedades anónimas, sociedad de responsabilidad limitada, sin que figure la identidad de los socios. A mí me llama la atención que paga $30.000. Es el 0,0086% de lo que se afanó. Esa es la multa que tiene que pagar. Así quedó, digamos, la condena. Después, viendo a Milei, ¿viste? ¿Quién diría, no? Que el tipo que
felicita a los que fugan guita. Armó una estafa con Coinex, armó una estafa con Vulcano, también nos iba a robar con Libra. La verdad me resulta totalmente inocente Javier Milei en todo este esquema, ¿no? Voy a hacer una cosa pregunta increíble. muy inocente. Esa plata que se llevó el señor podría haber estado en el Banco Central dentro de nuestras reservas. Tendrían que haber pagado impuestos por esa plata en todo caso. Claro. Ah, No es plata de la Argentina, es plata de la gente que compró dólares. Plata de y- privados. De Claro, privados. claro, Pero al pagar impuestos, los impuestos redundan en salud, en educación. Una parte tenía que haber terminado digo- en las arcas de No, Argentina. y de hecho, si está enfrentando un juicio en Estados Unidos es porque también dejó de pagar algún impuesto en Estados Claro, Unidos. claro. Porque no es que los jueces en Estados Unidos se preocupan por el estado del fisco argentino. Seguramente no. No claro. les importa en lo más mínimo. hay Claro. que terminar con el Estado de Estados Unidos también entonces. Claro, y sí. Basta. Sí, De hay, hecho, hay que fugar también de Estados Unidos. Exactamente. Lo que hacía con esta empresa era fingir importaciones con facturas truchas. Claro. O sea, yo necesito... por eso vos me decís, ¿quiénes son las personas? Y vivían en algunos barrios privados de Argentina que conocemos. Zona Norte. Bueno, en un barrio privado de la Argentina fue detenida la señora, Claro, ¿no? digo, María Eugenia Delanoy, que además de ser la pareja del empresario, es su asistente. Son un equipo. Claro, hay algo de Cuader y la Claro. secretaria, y no también. Hacen todo juntos. Hay como un esquema de negocios que. Pero que fíjate repite. que ambos son rubios, tanto Paul como la... Entonces Mirá que están- a Paul no lo vimos, el Colo No, que el vimos Colo antes Lieberman era el era abogado. Ah, bueno, también el abogado es rubio, por lo Sí. menos es esa minoría perseguida, como claro. señalaban Lo dice acá. Ray. Igual esta señora, más que rubia, parece como pintado el pelo de rubio. No es para Bueno. ponerme a jugar. No, no, no. En fin. Bueno, yo me Pero- pregunto aquí, hay una cuestión a propósito de lo que estamos conversando. Yo me preguntaba, ¿quiénes pueden evadir dinero, Claro. fugar dinero? Quienes tienen la posibilidad de hacerlo y quienes han acumulado riqueza. Y acá lleva una pregunta que en el fondo tiene que ver con modos de conseguir la existencia. No quiero decir una pregunta filosófica, aunque la filosofía se ha ocupado de esto. ¿A qué me refiero? A la codicia. Hay algo que es casi como el etos, que es casi como lo que constituye a buena parte, no voy a decir, del empresariado argentino, de quienes hacen mucho dinero en Argentina, que es la codicia. Digo, porque pensemos, dinero de los países generado en los países de Latinoamérica, con desigualdad, con pobreza estructural, que va a parar a las arcas de paraísos fiscales o dentro de paraísos fiscales como Delaware en los Estados Unidos. Pensaba cómo lo han definido algunos filósofos a la codicia. Hesíodo, ya en los orígenes de Grecia, en los trabajos y los días, hablaba de cómo la codicia corroe la honradez y corroe el bien, el bien común, la comunidad, y vinculaba a la codicia con la injusticia. Y Aristóteles, casi de un modo, casi prefigurando modos de comportamiento de quizás de la élite argentina, decía, la codicia, ese amor al lucro ilícito, ¿no? Amor al lucro ilícito, lo decía Aristóteles hace 2500 años. Cuando uno piensa en cómo se fomenta desde la primera magistratura, se fomenta desde la política, esto que traía Sergio, ¿no? Que algo que tenía que ver con una pasión triste, para decirlo en términos, o tenía que ver con también con una cuestión moral negativa, se ha convertido en un gesto de heroicidad. Quien puede fugar es alguien que se convierte en un héroe, ¿no? No sé si sería, vamos a cambiar de tema inmediatamente, pero tal vez sea oportuno que en este momento desarrolles, parafraseando a Borges, el tema del canalla y del héroe. No sé si sería ahora. El canalla y el traidor. Ese es Claro. Borges, el traidor y el héroe. Claro. Ese es Borges. Claro. El canalla y el héroe sos vos. Ah, Ok. bien, sí. Si vacío de significados las palabras, entonces las palabras cobran o un valor absoluto o no dicen nada. Cuando un presidente repite zurdos de mierda, mandriles y demás, esas palabras cobran un valor que no se puede dialectizar. Entonces, a partir de allí, puedo transformar un canalla en un héroe. Es decir, alguien que se fugó dinero para proteger a los argentinos. Un disparate así pierde capacidad de articularse con otros conceptos que a uno lo orientan. No, es exactamente eso y no hay ninguna palabra más. Todo el énfasis de un presidente como Javier Milei en atacar a los periodistas, que son los articuladores del discurso de una sociedad, tiene que ver con esto, con vaciar a las palabras de sentido y de significación. Luego se puede decir cualquier estupidez.
Noticias del flamante papado de León XIV, ese es nuestro próximo tema. Ahí lo estás viendo a León y sabés que esa imagen no es cualquier imagen, es el retrato oficial. Se ha difundido el retrato oficial, el Vaticano obviamente lo hizo, foto oficial del Papa León XIV a 2 días de su entronización, que se llevará a cabo este domingo 18 de mayo, un evento que marcará el inicio formal de su pontificado. Entre paréntesis, no va a estar finalmente el presidente Javier Milei, ¿no? Que anunció que se va a quedar aquí en Argentina, que no viaja finalmente para la asunción del próximo domingo. Ese es el merchandising, digamos, lo que va a ser estampita, la estampita. Y claro, ¿no? sí, esto es lo que van a poner en las tazas, ¿no? En los platitos, en las remeras. Javier se queda porque dicen que se quiere quedar a festejar. Bueno, no hablemos de ese tema. Boca juega el lunes. Estamos en veda. Estamos en veda. Boca juega el lunes. Sí. Vos Boca todo el juega. tiempo querés subvertir la veda, ¿no? No lo vas a lograr, porque no lo vamos a permitir. Quisiera un poco, bueno, especialista en comunicación, Eugenia, analizame esta imagen. Esta es la foto oficial que elige el Vaticano para mostrar al Papa al mundo. Bueno, está vestido de papa, obviamente, de blanco, pero el blanco tiene un símbolo de pureza, de igualdad. Me llama la atención, estuvimos hablando de codicia, que a diferencia de Francisco Bergoglio, elige ponerse una cruz de oro. Francisco había hecho un gesto de ponerse una cruz de plata. No una cruz de hierro, una cruz de plástico, pero una de plata. Acá está diciendo algo sobre cómo espera que sea su pontificado, sobre qué tipos de signos de humildad y de pobreza va a dar. Y me hace acordar mucho este retrato al retrato oficial de Juan Pablo II, que tenía la misma expresión, la misma cara, la misma ropa, además. Supongo que vos lo ves y decís es el Papa, ¿no? Claro, aunque no, obviamente. aunque pero aunque no supieras que es el Papa y que lo eligieron, tiene cara de Papa. Elige poner como una cara de beatitud. Cara de papa sonriente, no necesariamente hay papa severo también. Este es un papa sonriente, un papa que te tira buena onda. Te tira buena onda y no parece que vaya a ir contra los poderosos del mundo tampoco. Claro, le sonríe también a los poderosos. Le sonríe a todo el mundo. Bergoglio tenía como dos caras. Bergoglio tenía una cara de sonrisa y una cara de franco mal humor. Claro, Bergoglio era como las dos evitas del edificio de la 9 de julio, ¿no? La evita contenta, la evita enojada. Aquí hay algo también, perdón que me talente, hay algo de que te está como escudriñando, que está mirando y tratando de saber lo que estás pensando. A mí me intimida un poco. Si la mirás fijo, fíjense que el primer plano, cuando la mirada está como, el gesto, el ceño apenas fruncido, una leve sonrisa, ¿no? ¿Ves una mirada penetrante? Veo una mirada penetrante y una mirada un poquito inquisitorial o inquisidora, lo pones inquisidora, que está como viendo, ¿qué estás pensando? ¿O estás pensando eso, no? La primera de algunas noticias que tenemos para compartir, mira, ahí estamos comparando justamente los dos retratos, lo que decía Eugenia recién. Ahí tenés el retrato oficial de Juan Pablo II, por supuesto tiene un montón de años ya, ¿no? Esto debe ser de los, ¿qué es? 80, 81, ¿no? Por ahí. 79, 78, 79. Por ahí, bueno, ahí lo vemos en su plenitud, ¿no? Fue un papado muy largo el de Juan Pablo, ahí vemos a Juan Pablo II joven, cuando recién comenzaba con su tarea. Bueno, la segunda noticia que tiene que ver con León XIV es que ya nombró obispos. En el primer nombramiento de su pontificado, el Papa designó al padre Miguel Ángel Contreras Januma, como nuevo obispo auxiliar de la diócesis del Callao en Perú. Uno de los primeros nombramientos tiene que ver con el lugar en el que él cumplió con su misión durante las últimas décadas, ¿verdad? El país que él considera también su tierra, ¿no? Perú. Y el segundo nombramiento es el del señor viendo, el de David Dean como obispo prelado de Infanta en Filipinas. No sé, en este caso, qué sentido se le puede atribuir, pero claramente el nombramiento de dos que
están presentes, ¿no? Pero te indignabas, te escandalizabas, Sergio. Sí, bueno, un poquito en chiste lo de escandalizarme, más que no es tanto es que me escandaliza, pero me preocupa, porque a mí me hubiera gustado invirtiendo en la familia fundada sobre la unión estable, en el amor y en la comprensión y en la escucha del otro y algo así. Sin hacer precisiones de hombres, mujeres. Exactamente. Okay. Me sonó tan parecido a Trump que me estremeció. A mí me gustaría señalar ahí que me parece un hallazgo sobre la unión estable. Después discutamos entre quiénes. En una época en la que se sostiene que el buen amor no duele, el amor no existe, salió un libro, ¿no? Con 7 tesis filosóficas sobre el amor en la Argentina, el amor no existe, ¿no? Pues, y digo, el amor efectivamente es una construcción, el amor tiene que ver, y en el lazo entre dos personas, sean del género, acción cotidiana. Sí, perfecto, ¿no? Pero acá no habla de amor, habla de unión. No, pero habla de la estabilidad de la unión. No habla de la defensa de la institución familia a cualquier precio. Bueno, me parece, cuando hace referencia a la unión vos estable. interpretaste amor. Bueno, no habría estado mal que la palabrita amor apareciera. Sí. Ahí yo no la estoy leyendo, camaradas. Bueno, yo interpreté. Vos decías algo muy importante que era el tema de la demora. Sí. Entonces, entender la demora como una unión estable, claro, fundada en el amor, ahí me parece que sí, totalmente aplicable. Esta concepción de la demora, esta concepción de dar tiempo para escuchar al otro, para aceptar la diferencia, esto. Me preocupa lo del hombre y la mujer. No Tendríamos que leer también todo el documento. Habría que leer, claro, habría que leer la totalidad todo de la declaración. sí. Claro. Pero vos decías, Sergio, lo veo tan parecido a Trump. Este hombre, este papa, no está en la vereda de enfrente de Trump. No sé. No, pero voy a bancar a Sergio en algo. A ver. El papa acá le está hablando a los gobiernos. Claro. Dice, gobiernos, inviertan en las familias entre hombres y mujeres. Ahí va. Si me pongo en una interpretación maliciosa o por ahí, no sé, con un sesgo bastante grande, está diciendo que los gobiernos tienen que construir sociedades armónicas invirtiendo en una familia de un tipo en particular. Es cierto que podría haberse ahorrado esa línea, por ende, entiendo que el mundo de León XIV ideal que muestra en este fragmento, de vuelta habría que ver la totalidad de declaraciones, que las sociedades armónicas se transforman a través de gobiernos que invierten en uniones estables entre hombres y mujeres. Pero perdóname, ahorrarse esa línea era no decir esto, digamos, es lo que está diciendo. Invirtiendo en la familia. Pero se puso León XIV en homenaje a León XIII. Claro. Si tenés alguna idea de lo que dice Rerum Novarum, es exactamente lo que dice Rerum Novarum. Claro. Está bien, pasaron 100 y pico de años en el medio, pero no me resulta tan extraño que diga esto. No, digo, lo quiero hacer con esta porque también entiendo que hubo también una sobreidentificación, me parece, incluso con Francisco en su momento, en donde un montón de gente le pintó el pelo de verde y creía que hablaba en inclusivo. No, claro, y no dejaba de ser el patriarca de la iglesia Daba talleres de twerking lesbiano. Claro, era un tipo que decía que la voz hacía twerking lesbiano en el Vaticano. Habló del aborto como un genocidio en su momento, tuvo sus declaraciones que de vuelta hay que entenderlas, creo, en un contexto determinado. Creo que León XIV sigue esa línea y es cierto que la continuidad de Rerum Novarum expresa estas ideas. Y aportando a lo que están diciendo de esa encíclica en particular de León XIII, Rerum Novarum, también tuvo como, porque hoy se está resaltando el aspecto de la justicia social, el aspecto humanista de León XIII, que es verdad, pero también tuvo esa encíclica una posición estratégica a nivel global. Fines del siglo XIX, avance del positivismo, ¿no? Avance de los procesos de secularización en Occidente, ¿no? Pensemos en nuestro país, 1880, generación del 80, separación de la Iglesia y el Estado, y eso sucedió en varios estados que se conforman, también en Europa, alrededor de esa década. Guerra franco-prusiana, conformación de Alemania, unificación de Italia, etc. En ese contexto, la Iglesia Católica, en un proceso de laicización de la sociedad, saca esa encíclica y una de las también misiones era evangelizar. Por eso es que en esos años, fines del siglo XIX, se fundan también muchas escuelas confesionales en la Argentina. Porque también está bien, somos humanistas, justicia social, armonía entre el capital y el trabajo, pero
pero todos tomen la comunión. Todos adentro, decía todos Pablo. adentro, claro. Siempre está. ¿No? Claro, venga acá, claro. Digamos, una de cal y una de harina, decía Calamaro, ¿no, tío? Vamos a hacer una pequeña pausa. Son las 21 horas 7 minutos. Tenemos muchos más temas para tocar en Comunistas esta noche. Quédate ahí.
Aquí estamos de vuelta, 12 minutos después de las 9 de la noche, en vivo en la pantalla de Bravo TV con Comunistas. Y vamos a jugar un poquito con algunas encuestas que no violan la veda electoral, pero a propósito de la elección de este domingo en la ciudad de Buenos Aires. A ver, faltan 2 días para que los vecinos habilitados en la ciudad autónoma de Buenos Aires acudan a las urnas, y todavía hay quienes se preguntan qué se vota en las elecciones legislativas de este 18 de mayo. Hay que recordar que en los comicios porteños se decide la renovación parcial de la legislatura de la ciudad, el organismo unicameral encargado de establecer las leyes que rigen el distrito. Se renovará a través del sufragio a 30 de los 60 legisladores que integran la legislatura local, quienes asumirán sus funciones el 10 de diciembre. Vamos a ver cuánto sabemos los porteños sobre lo que vamos a hacer el próximo domingo. Y ahí tenemos la primera pregunta. Bastante bien, acá arrancamos bien, tampoco es difícil la pregunta, ¿no? ¿Cuándo crees que son las próximas elecciones en la ciudad? Bueno, prácticamente todos saben que son este domingo, el 99,2%. El 0,8%, bueno, se olvida de estas, tal vez si está yendo directamente a la elección nacional o tal vez perdió de vista que se desdoblaron, claro. Y bueno, y se olvida, este domingo tenés que ir a votar, porteño, porteña. Bueno, no sé, no hay mucho para decir sobre esto, en realidad. No, solo que hay 130 personas que no van a ir a votar. 130, claro, de este universo de la encuesta, porque son 1.600 casos, efectivamente, y esto es una encuesta de ayer, ¿no? Estamos viendo la fecha, 15 de mayo, Federico González y asociados, consultores políticos, gracias a Raúl Timerman que nos acercó esta encuesta. Bueno, esta sencilla, no hay mucho para decir. En esas elecciones se eligen legisladores porteños. ¿Qué cantidad de cargos de legisladores pensás que se eligen? Y aquí tenés, bueno, que también la mayoría, podríamos decir, acierta, ¿no? Porque entre 21 y 30, 30 es el número, 37,1% dice que son entre 21 y 30. Entre 11 y 20 dice el 18,6%. No sabés, 21,5%. 11,4% dice entre 1 y 10, y lo mismo más de 30. Bueno, yo tendría que haberles preguntado a ustedes antes, que ustedes sabían todo. Igual, perdón, la mayoría no acierta. La mayoría no acierta. ¿Cómo que no? Porque tenemos que sumar todo lo demás, totalmente. El 63% claro. Le roba la respuesta, digamos. Sí. Tenés razón, lo dije mal. Es un problema. Yo creo que solo hay el 20% son honestos, porque digo, es una pregunta fina. ¿Qué cantidad de cargos legisladores pensás que se eligen? La respuesta que hay que dar es no sé, ¿no? La que hay que dar es no sé. Es muy fina, seamos buenos. Son honestos. A la gente no le gusta decir que no saben las encuestas. Cuando vos le preguntás a la gente, ¿qué opinás de la ley de reconstrucción nacional? Que no existe. Mucha gente dice estoy a favor o estoy en contra. Claro, no quieren contarte, no sé qué es eso. No sé de qué me estás hablando. ¿Saca una conclusión por el título? Sí, por el título o porque lo que piensan sobre el tema. Pero por eso se llama ley de ficha limpia, ¿no? Y no sé de de qué me hablas. Candidatos. Claro. Muy bueno. Pero a veces el no sabe, no contesta crece, digamos, en casos tal vez en los que hay que opinar sobre alguien, hay que juzgar a alguien, ahí sí tal vez no querés comprometerte tanto, sí. ¿Puede ser? No sabe, no contesta, o ¿cómo cree que va a reaccionar la gente frente a tal cosa? No sé cómo va a reaccionar la gente. Claro. Pero sobre cosas así, yo los banco igual, 21,5% que no sabía y dijo no sabía. Y también los que votaron entre 1 y 10, también así somos un poco misericordiosos, porque en campañas políticas donde hay una persona que se lleva toda la marca, por así decirlo, entonces es tal contra tal. ¿Cuántos se eligen? Uno. Claro, digo, ¿cuál es el segundo de la lista, el tercero, el cuarto? Es interesante tu punto, porque esta elección en particular, sin entrar en detalles, es una elección en la que hemos tenido, sí, como una figura por cada fuerza, ¿no? Digamos, es como que la carita que representa a cada una de las 17 fuerzas que van en la ciudad, cuando en realidad, bueno, es una lista de un montón de gente que no sabemos quiénes son, ¿no? Y además en el sistema para votar, que va a ser en una pantalla, tampoco vas a ver, porque antes en la boleta veías. ¿Cuántos poderes en la pantalla? No sé, menos de 10 seguro, no entran. Ah, no entran, la lista no entra. Claro, vos ves al primero o a la primera. O sea, atrás teníamos Voldemort y por ahí lo estás metiendo. Igual casi siempre fue así, ¿no? Digo, nadie nunca leyó toda la boleta. Nunca nadie leyó toda la boleta, excepto que era un compañero de colegio. Claro, es eso, ¿verdad? ¿Qué haces, te pido acá? Sí. Uno de los candidatos nos contó, porque estuvo aquí, que decidió que en la fotito aparecieran los dos primeros para respetar, bueno, también esto del cupo, ¿no? Digamos, la paridad.
Entonces aparece el candidato Claro. y la candidata que viene debajo de él en la lista, aparecen los dos en la foto. Sí, pero que fuera una decisión de cada campaña, Claro. habla de lo poco organizado y orgánico Claro, que es eso. también al no haber habido paso, o al no haber habido paso, lo que pasa es que cada partido tiene a su campeón, a su candidato. Claro. Cuando ibas a una coalición, lo que pasaba era que por ahí tenías 2, 3 figuras en los primeros 3 lugares. Claro. Entonces por ahí tenías que ampliar las fotos para mostrar las diferentes referencias partidarias. Me vino a la mente ahora Vidal Tetaz, por ejemplo, en Claro. 2021, digo, que eran 2 figuras bastante fuertes, entonces las dos iban a representar una lista. Claro, En la este forma en la caso- que se resolvió interna y tenés ahí a Claro. los que quedaron al En frente. este caso es una cabeza de lista contra otra, no hay figuras tan fuertes en los segundos lugares. 30, tenemos más. 30 es la respuesta correcta, ¿no? La respuesta correcta es 30, sí, sí, No, no, es, dijimos. que es la mitad de la legislatura, Claro, ¿no? La exactamente. mitad de los puestos de medio la legislatura. tramposa la pregunta, porque podría Claro. haber dicho, no sé, 10, 20, 30. Entre 21 y 30 tampoco es verdadero. Total. Se Claro, eligen claro, solamente porque 30. no te permite dar la respuesta correcta, Sí. que es redonda, que es 30, no es más o menos 30, son 30. Son 30. Bueno, a ver, siguiente pregunta, por favor. ¿Qué tipo de elecciones son las de este domingo, 18 de mayo, en la ciudad de Buenos Aires? Generales y definitivas, paso o no sabés. Bueno, es rara también la expresión generales y definitivas, ¿no? Pero bueno, la idea es que es una elección legislativa y que efectivamente no es una paso, es resuelve la elección lo que hagamos este domingo, ¿no? Terminamos eligiendo diputados de la ciudad. Ahí tenemos más de 3 de cada 4 que sabe qué es lo que va a pasar, cuál va a ser la consecuencia de la elección de este domingo, que es que vamos a meter gente en la legislatura, ¿no? Perdón, y acá también, ¿qué tipo de elecciones son las del domingo? ¿Legislativas? Eh, Yo podría responder, si me preguntan a mí, Sí. ¿qué tipo de elecciones son? Bueno, pero te di Tenés estas las tres opciones. opciones. Te di estas 3 opciones de respuesta, no te di está la bien. opción Cuando vos haces legislativa. verdad, está cuando bien. vos haces la encuesta, lees las opciones Claro. y eligen, ¿no? Claro. Porque igual es raro generales y definitivas Sí. también. Es Yo igual una expresión rara. Lo Por quiero eso mucho a también. Federico González, así que no quiero, está bien, Fede. ¿Le estamos rompiendo toda la encuesta? No, ¿no? Por eso no quiero- quiero tratarlo con cariño. Por Me eso, parece amigo. que es para que la gente entienda la diferencia con pasos. Claro, Si pones es eso. generales, pues las pasos también son generales, no sé, verdad. votamos todos. Claro, Es verdad. pero no es una primaria, esta sería la Claro. idea, ¿no? Bien, a ver, siguiente pregunta, por favor. ¿Qué carácter tiene para vos concurrir a votar en las elecciones de la ciudad de Buenos Aires? ¿Obligatorio, optativo o no sabés? Acá todos saben. Todos saben, algunos se equivocan, pero todos saben. Digamos, Es cierto. ¿no? El 81,1% dice que es obligatorio y que es optativo el 18,9%. Gente que no tiene muchas ganas de ir, me parece. Sí. Influirá o que ahí tiene más como- de 70. o que tiene más de 70 años. Bien, interesante el Claro. punto, claro. Es Porque cierto. para los más de 70 es optativo. O entre 16 y 18. Ahí también, ¿no? Sí. Claro, ¿qué carácter tiene para vos? Dice aparte la pregunta. Digo, también es. Claro. Para mí es optativo. ¿Habrá porque es alguno verdad, que tengo habrá, 70 años. habrá alguno que habrá preguntado si le daban 10 lucas o 25 lucas o 20 lucas? Estás cerca de violar la veda. Te pido, por favor, No, hay uno que fue con una sola zapatilla también. Y cuando salió de votar. ¿te acordás de ¿Te eso? acordás de eso? Y cuando salió dijo, ¿y la otra? Claro. Y ese señor cada tanto aparece por la tele Claro, dando Un gran opiniones. analista. Increíblemente es un gran analista político hoy. Bueno, ¿en serio? Sí, sí. Ok, bueno, obligatorio es la respuesta correcta, excepto que tengas más de 70 años Claro. o tengas entre 16 y 18, que efectivamente es para vos optativo ir a la elección. Perdón, Juan, quiero agregar algo. Qué raro que haya. Bueno, está bien, son 1.600 casos, ¿no? Pero qué raro que haya 81% de la población que sepa o crea que son obligatorias y después la participación sea mucho menor. Claro. Bueno, gente que sabe que es obligatorio ir a votar, pero decide Hay resistir. Claro, digo, deciden resistir, exactamente. Una rebeldía, digamos. la Elige, gente claro, elige la rebeldía. Prefiere la multa o prefiere la sanción, no importa Saben cuál que sea. no le van a cobrar la multa, Claro. o sea, después eso se amnistía, nadie termina pagando la multa. También llueve, le salió otro programa, como Claro, no sí. necesariamente Corre con la rebeldía, Pinto. sí. Sí. Claro, no es más desinterés que indiferencia que. Y en que esta época, rebeldía perdón, activa. siguiendo esto que dice Agustín, en esta época en la que se han judicializado, digo, el presidente de la Nación le ha iniciado juicio a periodistas, ¿no? Respecto de dichos, bueno, etcétera. Me pregunto si, efectivamente, tengo la respuesta, pero sería para reflexionar, si desde los medios de comunicación se pueden bajar mensajes, etcétera, convocando a no votar.
De hecho se ha hecho, y se ha hecho, porque he escuchado a comunicadores, algunos de ellos, Sí. uno que insulta mucho, todos sabemos quién es, y lo insulta mucho a Milei, que ha llamado a no votar, porque estas situaciones no son importantes. Abstención revolucionaria. Claro, ahí está otro héroe de la abstención revolucionaria o de una suerte de revuelta anticívica, por así decirlo, Sí, ¿no? claro. Porque las elecciones, digo, son un instrumento de la democracia, construyen ciudadanía, son un derecho y también son una obligación. Entonces digo, debería haber algún tipo de punición, me parece. Igual, ¿no? Juli, Me pongo te agrego como algo con todo, eso. Yo creo que ahí, es verdad, hay un rechazo o la convocatoria a un rechazo activo de la elección, pero la política y los medios de comunicación en general Perdón, conspiran muchísimo Sí, claro. contra la voluntad, incentivar a que la gente Claro. se acerque a votar. Me cansé de escuchar personas diciendo, encima los mismos se quejan de que hay muchas listas, es impresionante esto. Los mismos tipos que suspenden las pasos se quejan ahora que hay Claro, muchas listas. sí, Hermoso, totalmente. pero más allá de eso, Lo mismo que la votaron, diciendo, la suspensión, ¿no? no vamos a hacer ir a la gente a votar 3 veces. Está todo el tiempo la idea de que ir a votar es una carga, es una fiaca, no sirve para nada. Entonces hay un tema ahí medio pasivo-agresivo de, bueno, y saben que hay que ir a votar el domingo. La verdad es que debiera ser, creo que los mensajes de los medios, el mensaje de la política sobre todo, pues son los tipos que después te van a ir a votar gente, hay que votar mucho, hay que Exacto. votar mucho, muchas veces, tengo que tener ganas de votar, tengo que tener ganas de discutir, Claro. qué queremos votar, por qué queremos hacerlo. Eso no pasa en ningún lado. No, y sobre todo es rarísimo que gente que cuando ve que baja la participación y se dedica a la política no dice, voy a buscar ese voto que no va a votar, lo voy a Totalmente. convencer. Claro, absolutamente. O sea, es un voto que está disponible, para decirlo de alguna manera. Es Sin como decir, duda. toda esta gente no está comprando este producto. Les voy a decir que está bien, que no lo compren. Ahora, Claro. perdón, yo estoy de acuerdo en que quiera votar, pero no estaría mal que que organicen las cosas para que no tengamos que ir a votar tantas veces, digo. Absolutamente. Porque realmente esto del desdoblamiento Sí. de elecciones Sí. no responde a intereses de la ciudadanía. Sí. En realidad sí, pasa que está mal explicado. A ver, Para mí ese explícamelo. es el problema, digo, responde a es muy importante que la ciudad de Buenos Aires pueda debatir las problemáticas de la ciudad de Buenos Aires en clave de autonomía, de estatus de provincia, que es lo que consagra Pero la ¿por qué no lo Constitución puede del hacer 94? al mismo tiempo Porque que se hace una elección porque nacional? lamentablemente quedan absolutamente diezmadas por sobre el interés nacional que Pero No tiene- tuvimos no ninguna lo están discusión haciendo sobre ahora. pero ahí me problemas voy de a la poner, ciudad. pero mirá, pero ahí ese me es voy el a gran poner la problema. vereda primera vez opuesta. también que se vota así Sí, igual en la voy a ciudad poner de la Buenos vereda Aires. opuesta. También hubo algo de una herramienta electoral, esto no tiene que ver con la elección esta en particular, que fueron las PASO, Sí. la ley de las PASO, que desde mi humilde punto de vista conspiraron contra la participación ciudadana. Hubo años en los que hemos votado, por lo menos aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no menos de, ya no recuerdo 5 cuántas veces. 5 veces, así es, 5 veces. Y las internas PASO, primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, de mi humilde punto de vista, no estamos violando la veda, son casi una contradicción en los términos. Primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, primarias de un partido político. Un partido político podría disponer como órgano cuando es su fecha, etc. Absolutamente de Pensemos en las primarias cuando había internas en Argentina, o por partidos políticos, los partidos políticos existían, ¿no? Con fuerza, etcétera, o las primarias de Estados Unidos, ¿no? Que va el Partido Demócrata, el Republicano recorriendo, haciendo la primaria y vota el afiliado, la afiliada. Pero las hacen en la misma fecha, ¿eh? En Está la bien, mayor pero vota parte el de los afiliado o el estados. afiliado, no vota el afiliado. Sí, lo tenés que definen estar los estados. registrado. Bueno, Sí. pero lo definen claro. Sí. Aquí Yo creo que el tuvimos problema es la votar obligatoriedad igual, de las ¿eh? PASO, la obligatoriedad Yo- de las PASO en su momento. Mi propuesta había sido de sacar la obligatoriedad de la ley, pero que las primarias para mí tenían que mantenerse porque si no le otorgabas todo el poder a los dos viejos que manejan el partido en todos los distritos desde hace 45 años. Pero es que hubo un tiempo que eso existía. Exacto, hubo un Eso tiempo fue que no así. existía. Por eso digo. la primaria para Eso mí digo. vino de alguna forma a oxigenar la representatividad de los partidos, porque las internas de los partidos, la gente no sabe, están definidas Porque de en el antemano. partido de Mateu, que tiene sede acá en Mateu, en la ciudad autónoma, no podían dar internas, no querían dar internas. Sancionaron las PASO. No quiero hablar porque después me van a retar que violen la vida. Pero me parece que es muy importante para mí ampliar la participación desde ese lado. Lo que sí creo es que, no me refiero a la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, me refiero a otra provincia. Vengo de estar en Misiones, por ejemplo. La verdad es que ya se está hablando de las problemáticas de Misiones en las elecciones locales que va a haber. En qué Claro, pasa con el Frente claro. Renovador de la Concordia, en cómo se Claro. va a presentar la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista, qué postura va a adoptar con respecto al oficialismo, qué va a pasar con respecto a la política provincial. En la Ciudad de Buenos Aires es más complicado por la identidad propia de la historia del ser porteño, de lo que significa la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la provincia de Buenos Aires y para la nación, pero me parece que faltan discusiones sobre la autonomía de la ciudad, sobre las políticas de la ciudad. Coincido que esta fue una oportunidad absolutamente perdida, en donde tenemos dos candidatos que dicen, vuelve el kirchnerismo. Basta.
Hasta ahí, hasta ahí. Perdón, porque lo digo, más allá de eso, tenemos candidatos que se refieren a temas nacionales. Claro. Y nadie dedica el tiempo de la campaña a hablar de la Yo quiero problemática local. rescatar una persona de mucho poder que instó a ir a votar, por eso le agradezco a Cristalina Georgieva que haya... tenés razón. Pero no en estas, en las de octubre. La jefa de campaña. No. Claro. Está bien, no está mirando la veda, Sergio. ¿Está bien? Perfecto. A ver, tenemos más. Creo que hay algunas preguntas más que podemos compartir. Desde el punto de vista legal, ¿qué crees que corresponde hacer si no podés concurrir a votar en la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué crees que corresponde hacer? Claro. ¿Sí? Así que bueno, esto es opinión. 81,1% dice justificar tu ausencia ante la autoridad electoral correspondiente. Dice eso el 81,1%. 16,4% dice nada. Y 2,5% no sabe qué corresponde hacer si uno no va a votar. Hay como una cosa medio como culposa, ¿no? De el votante que no va y que dice, no, yo tendría que justificar esto. Sí. Igual la pregunta se responde sola. Si una respuesta es nada, otra no sabes, y la otra es justificar tu ausencia ante la autoridad electoral. En un múltiple choice yo pongo. Iba a decir exactamente El múltiple choice yo puedo justificar. Yo lo estudié y pongo. Elegí la respuesta más larga. Sí, la más larga. Le hago cruce a la más larga. el múltiple No estamos ayudando a... Ok. Ahora, hay una pregunta muy inocente. Hay una pregunta muy inocente. Pongamos por caso que uno tiene un problema gastrointestinal el día de la elección. Sí. ¿Existe eso que uno, por ejemplo, va al médico y te hace un certificado médico? ¿O llama bien al médico y te hace un certificado? Sí, y lo podrías presentar ante la mire usted. Pero la mayor parte de la gente no lo hace. ¿Pero alguien lo hace, Eugenia? Sí. ¿Hay quien lo hace? Después de las elecciones se junta una fila en el despacho de Servini de Cubría, donde no está ella, está alguien que está recibiendo las justificaciones. Cada vez menos gente lo hace. Servini porque es la jueza electoral, porque es la jueza electoral. Cada vez menos gente lo hace porque ya sabemos que no pasa nada, pero en algún momento se rumoreaba que si querías trabajar en el Estado o en la policía o así, necesitabas haber justificado que no habías ido a votar. Sobre todo cuando eso queda registrado en el DNI. ¿Se acuerdan que eso quedaba registrado con sellito en el DNI? Entonces a tu DNI le faltaba el sellito de 2025, un drama. Eso era con los libritos, ahora bueno, te dan un troquel, que bueno, que se supone que conservamos, pero que no se guardan los troqueles. No, nadie guarda el troquel. Salgo en la escuela y lo perdí. Y además siempre puedes decir lo perdí. Claro. Lo perdí. Efectivamente. Bien, ¿hay más preguntas? Sí. ¿Qué se elige en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires del próximo domingo? Podés elegir una o varias opciones. Bueno, la verdad es que acá, una vez más, han acertado. Sabemos un montón los porteños sobre nuestra elección al final. Muchísimo. Somos unos capos los porteños. 96,7%. Vieron que al final tenemos razón cuando nos creemos todo lo que nos creemos. Mira cómo sabemos. Legisladores porteños, 96,7%. Y bueno, después algunos errores. Errores que creo que en algún momento hasta yo cometí, porque yo creía que votábamos comuneros, por ejemplo. Juan, ¿Qué pasó? Conocí legisladores y legisladoras que me han dicho hay que ir a full porque hay que meternos comuneros en esta elección. Yo también pensé que votábamos comuneros. ¿No ves? Podés votar. Pero no te van a aceptar el voto. Bueno, nos estamos enterando, nos estamos enterando. En su totalidad cada 4 años. Claro, no se votan comuneros en esta elección, solamente la mitad de los legisladores porteños. Que en senadores nacionales por Cava la gente no se haya equivocado. Porque encuentro mucha gente que no sabe cómo está constituida la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, como si fuese que es unicameral. Exactamente. Claro. Bueno, es una grata noticia, la verdad, realmente. Sí, también es verdad que es de múltiple respuesta, ¿no? Sí, claro, vos podías acá elegir... Hay 75 personas que eligieron las primeras 3 opciones, me parece, y quedó así medio 4.1. Perdón, pero no sabés, dice 12.4. Claro, no saben y al mismo tiempo creen que se elige legisladores porteños. Hay inflación. No saben y también creen que se eligen legisladores porteños. Tal vez eligen otras cosas, si podías marcar cualquier cosa. Claro. Hay 8%. Estamos matando a Federico González. Sean un poco más piadosos. Pido por favor, digo, gente que está trabajando. Es gente que está trabajando. El nuestro es un trabajo, pero el de ellos también. Entonces, por favor. Aparte le dedica mucho.
Bien. Me causan gracia los que dicen consejeros escolares, que es algo que no se vota nunca en Cava. Perdido. Tal O sea, vez no se votan. No se votan Claro. en provincia, sí, están al final de la lista larga. En Capital nunca se votaron, tal vez se mudaron hace poco. Y me gusta que nadie cayó en la trampita de constituyentes para la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En esa trampa no cayó nadie. No va a haber una nueva constitución de la ciudad ni nada Ni parecido. cerca, estamos cerca de eso. No, la verdad que no. Una última pregunta, por favor. ¿Cuántas listas de candidatos crees que se presentan? Y aquí, ahora sí, no me voy a equivocar, la mayoría acierta. El 51,6% dice entre 16 y 20. La verdad que tener el número preciso es difícil, son un montón, es un quilombo. Sí. Entre 16 y 20 efectivamente son 17, entre 1 y 5 dice el 2,5%, entre 6 y 10 dice el 19,7%, entre 11 y 15 el 14,8%, más de 20 el 0,8%, y no saben, y tampoco tienen ganas de arriesgar, el 10,6%. Porque, bueno, podías tirar uno, ¿no? ¿Qué te cuesta? Dale, decí cuántos. Hay 10% de gente que es muy honesta, excesivamente sincera, me parece. Bien, y claro, bueno, los que creen que son menos, tal vez tiene que ver esto con la visibilidad, porque efectivamente no han tenido visibilidad los 17 candidatos o las 17 fuerzas que compiten en esta elección, ¿no? Han tenido visibilidad tal vez y los primeros 5. Y también hay que decir que muchas veces cuando uno ve las encuestas o grafos aparecen los 5 primeros, ¿no? O los 3 primeros, o los 4 primeros, ¿no? Efectivamente. Bueno, así las cosas. Cuando me digas, tengo datas sobre dónde votan algunos funcionarios del gobierno nacional. Me interesa esto, Eugenia. Esto no viola la veda, ¿no? Contar. No viola la veda porque es información pública. Cualquiera los puede buscar en el padrón. Claro, okay, no sé. Perfecto, pero que vos tenés el DNI de funcionarios. Después que la gente haga lo que quiera. Pero digo, acá no alentamos a nada. Para buscarlo, ¿tuviste que cargar el DNI de cada funcionario o te pasaron los datos? Me pasaron la data en formato guerrilla. Bien. Un Excel en donde... ¿Ustedes dónde votan? En el barrio de San Telmo. En Belgrano, pero no me fijé dónde. Yo voto en Almagro. Palermo. Yo también voto en Almagro. En la avenida Rivadavia voto yo. No, yo en la calle Rawson. ¿En Rawson? Sí. Ahí van a estar mis amigos, mis militantes. Ahí he sido presidente de mesa en la última elección. Por ejemplo, me ha tocado ser presidente de mesa varias veces. Por eso recuerdo con precisión el año que votamos 5 veces en la ciudad, porque 5 veces fui presidente de mesa. Un trauma escondido 5 ahí. domingos. Pero ¿sabes cuál es 5 domingos en un año me robaron. ¿Sabes cuál es la solución a eso? Eso es un héroe. Eso es un héroe y no un canalla. Y no un canalla. ¿Querés nunca más ser presidente de mesa? Afiliate a un partido político y empezá a participar. Y nunca más te llaman para ser autoridad de mesa. Pero tal vez vayas a ser fiscal. Sí. De esa manera. Te llaman tus amigos del partido para que vayas a fiscalizar. Ese año que dice Juan fue como el año que River ganó a Libertadores para mí. Porque creo que porque creo que perdí en la ciudad de Buenos Aires, perdimos las 5 elecciones. La última, creo que fue el 2015, estás hablando. Creo que sí. Perdí, fiscalicé para la fuerza que perdió, ¿no? Que salió segunda hasta el balotaje, perdimos todo. Claro. La verdad que sí fueron 5 domingos muy tristes. 6 veces. Claro, pero perdí todos. Y la última era como River que te da vuelta votamos olímpica 6 en la cara. veces, votamos paso general, balotage, Lustó contra Larreta. Claro. Y después paso general, balotage Fue presidencial. la mejor noticia que llegó de España ese año. Tengo una pregunta, Eugenia, que tal vez vos sepas responder. Y si no, bueno, tal vez... siento Servini de Cubría. Disculpame, sí, te puse en ese lugar. Reserva legal de... Digo, porque, no, hablando de las autoridades de mesa y de los fiscales, van a tener un trabajo diferente esta vez, ¿no? Porque en realidad, bueno, por lo pronto no tenés que contar las boletas cuando termina, no tenés ni que abrir sobres ni que contar boletas. O sea, vos metés lo que imprimís en la urna. Exactamente. Y eso después sí se puede contar. Hay que contar eso, claro. Claro. ¿no? O sea, Sí, que eso van a tener que contar. Lo que no Pero van a también tener hay que una hacer cuenta eso tiene que coincidir con la cuenta que hace la máquina, ¿no? Claro, eso les hace un favor, porque entonces no tienen que contar 25 veces. Contás una vez, coincide con lo que dice la máquina, ya está, no tenés que contar de vuelta. Cualquiera que haya sido autoridad de mesa o fiscal, sabe que a veces hay que contar más. Es terrible. Si no te da la cuenta y es un problema. Empiezan con la primera pelea es los métodos de conteo. No, que yo hago palitos, que el otro hace las cuentas de truco. Y los que te hablan en el medio y se te fue la cuenta y tenés que pasar de nuevo. Hay una discusión metodológica. Hay algo que es importante. Uno va, se presenta frente a la pantalla, ¿no? Y aparecen los candidatos. Cada persona que se presenta frente a la pantalla recibe un orden diferente de los candidatos. Sí, efectivamente. Es aleatorio. Es aleatorio. O así dicen. Claro. ¿Cómo comprobar si esa aleatoriedad es verdadera? Y tenés que ir a votar
con tu hermano o tu hermana que está en la misma mesa que Claro. vos y le tenés que preguntar, che, ¿en qué orden ¿En qué los tenía? cuadrante te tocó? Claro. No, a mí me gustaría ver si algún candidato sale en algún momento en algún extremo izquierdo y no, alguno no sale del medio, ¿no? Claro. Yo no quiero ser mal pensado, pero te Pero ahí obliga. habría que haber intervenido en el software para Te que eso obliga. sea así, ¿no? Yo estoy en contra, debo decirlo, estoy en contra de la boleta única electrónica. Me parece que la Coincido, boleta única coincido con papel Agustín. es el método más Desapareció el acabado. cuarto oscuro. Claro, vos votás con enfrente esto- de la gente que te mira, básicamente. O sea, no miran lo que elegís, pero la gente está mirando. Vos estás de frente a la Claro. gente Sí. que no ve lo que vos tenés en la pantalla porque está mirándote a vos la pantalla. Pero tal Claro. vez igual hay algunas investigaciones sobre esto que dicen que la gente se siente observada igual. Aunque no sepan lo que tenés en la pantalla, vos estás votando frente a gente que te puede mirar y que puede llegar a influir sobre tu voto. Claro, y que además te está presionando porque estás tardando mucho y dale, mirá lo que tarda, tenés que tocar un botoncito nada más, apurate que quiero ir a almorzar, por ejemplo. Sí, en las últimas elecciones, en las elecciones de 2023, las elecciones en la ciudad, las PASO, fueron con computadoras, ¿se acuerdan? Y hubo mucha Sí. gente que se demoró mucho porque era la primera vez que Claro. votaban así. Pato Bullrich. Pato votó 7 veces. No, Oh, y no, aparte, le costó irresponsable. muchísimo, a Pato Bullrich le costó muchísimo, llamó un montón de gente para que le ayudara. Para mí fue todo un circo de ella, Desde ¿no? ya, desde Bueno, ya eso que lo fue sabemos. todo un circo. Es que ella se habrá, cómo se lo tomaba. No. Digo, que habrá tomado. O que, Bueno, decía, elijo una opción y me salta la de la red. ¿Se acuerdan? Una denuncia, la verdad, muy irresponsable para encima el día de los comicios, precandidata a presidenta. Digo, era toda una locura. Nosotros estábamos ahí cerquita y no podíamos creer que encima tardó mucho. También era para demostrar la falibilidad del sistema, ¿no? El sistema que había ideado en su momento el La oficialismo reta, sí, porteño. que Claro. era su principal opositor. Bien, a ver, empecemos por esto, por tu recorrido de asistencia a las elecciones en la ciudad y después vemos Dale. a dónde va a votar cada uno de los funcionarios que tiene en su agenda Agustín Rombolá. A ver Sí. qué tenés ahí, Eugenia. En 2023, el 77% de la gente fue a votar en las generales. Hablamos de la elección presidencial, Sí, claro. en este caso. Coincidía con la presidencial, aunque votabas en otra mesa porque votabas en una computadora. Claro. En el 2021, que fue el año de la pandemia, ¿se acuerdan? Votó 65%, menos gente. Ahí Porque- sí, elección de medio término, Sí. digamos, equivalente a esta elección, pero en una circunstancia muy diferente, Muy ¿no? diferente, había muchas dudas, se retrasó un mes la elección, no fue en octubre, fue en noviembre. Ujú. En 2019, ¿Cuánto dijiste, perdón, en el 2021? 65%. 65. En la ciudad de Buenos Aires, Sí. no a nivel nacional. En 2019 votó el 79% en una elección presidencial, se definía todo ahí, digamos, había muchos incentivos. En 2019, bueno, sí, la elección que el gana final de Mauricio Sí. Macri. Alberto Fernández, claro. Claro, se sabía que se definía ahí, que no llegaba al balotaje. Mucha gente fue a votar también por eso. Claro. En 2017, 76%, en 2015, 73%, y en 2013, que también fue de mitad de término, 77%. Muy alto. Muy alto. Más me interesa que en Santa Fe, que hubo elecciones constituyentes y concejales hace poco, votó el 56%. Y en Chaco votó el 52%. O sea, casi la mitad de la gente dijo, ¿saben qué? Me quedo en mi casa. Sí, cuando está la expectativa de un verdadero cambio, la gente, tengo la impresión que hay más concurrencia. En el 2019, por ejemplo, había mucha expectativa, luego lo cual explica todo el resentimiento y la bronca, porque toda esa expectativa fue... Claro, lo que pasó con esa expectativa, ¿no? Exactamente. Creo que dijiste casi 80, ¿no? Casi 80%. Casi sí. 80% es un montonazo para la historia argentina. Igual desde el 2019. 83, cada 10 años caen entre 5 y 10 puntos la participación electoral. El 83 fue el año que más fuimos a votar, cosa que se entiende perfectamente. La Sí. gente tenía muchas expectativas y desde el 83 hasta ahora, o sea que no sería raro que hubiera datos entre el 60 y el 65% en todo el país. Ajá. Claro. ¿Y el 83 cuánto llegó a ser? ¿Te acuerdas que cerca del 90, 84%? 84% fue en el 83. Fue muchísima gente a votar. También había menos gente de más de 70 años, que es Claro. la otra. Cada vez hay más gente de más de 70 años. Entonces eso hace que también baje la participación porque para mucha gente no es obligatorio. Y con respecto a eso, perdón, porque seguramente no tenemos números, ¿no? Digo, ¿se sabe, digamos, cuál es el comportamiento de los adultos mayores para los que es optativo? Digo, ¿qué porcentaje de esos adultos mayores elige ir a votar y cuántos no? Porque en la ciudad de Buenos Aires también tiene una población, bueno, bastante madurita, digamos, por decirlo Conozco de algún unos que modo, se ¿no? juntan los miércoles que estoy seguro que van a ir a votar. Seguramente esos van a ir, sí, claro que sí. Pero cualquier presidente de mesa o fiscal sabe que los DNIs que no aparecen en general son los más, los que empiezan con 7, 8, Claro. 9, que es la gente más grande. Entonces esa gente muchas veces no va a votar porque no está obligada. Entre los que tienen 16 y 17 años, solo la mitad vota.
Bien. Ese dato sí está consignado. O Claro. sea, es electivo para ellos ir a votar y solo la mitad vota. ¿Cómo los partidos políticos no salen a buscar ese voto de manera desesperada? Me sorprende muchísimo. Hay un dato que es interesante lo que cuenta Euge, que tiene que ver con la cantidad de votos necesarios que se necesita para llegar a la banca. Ayer lo mencionábamos con Raúl esto, porque decíamos, a menor participación pareciera que favorece a los partidos grandes, al oficialismo, porque el aparato puede pesar más. Pero también puede llegar a favorecer a los chicos porque en un escenario, por ejemplo, de 60% de participación para el domingo, un legislador entraría con 45.400 votos. Si vos tuvieras, el padrón es más o menos de 2 millones de personas en la ciudad de Buenos Aires, necesitarías 60.000 para llegar a ese 3% necesario. Con lo cual, a menor participación, también menos votos necesitas. Bien. No deja de ser una oportunidad. Pero también. siempre estamos hablando de porcentajes y Sí, bueno, claro. se supone que se van a distribuir de la misma manera, ¿no? Digo, salvo que partidos minoritarios, bueno, militen más fuertemente. No, claro, ¿no? y la fragmentación electoral también te hace más difícil llegar a esos 45.000, 50.000 votos que van a necesitar eventualmente para entrar. Las listas chicas que son las que van a meter un legislador, dos como una odisea, digamos. Vamos a tu lista entonces. ¿Dónde van a votar distintos funcionarios nacionales? ¿Están en tu lista, Agustín? Sí, sí, y de la ciudad también. Bien. 10:30 horas. Esto ya, claro, ya le avisaron a la prensa para que vayan a sacar las fotos, Sí. a entrevistar. 10:30 de la mañana del domingo. abajo, si quieren. Bravo no se hace responsable. Y yo tampoco. 10:30 horas. Sí. El presidente de la Nación, Bien. Javier Milei, en la sede Medrano de la UTN, a quien tuve el gusto Medrano y Córdoba casi. de cruzarlo en 2023. Nos peleamos, debe estar el archivo en América, que fue el que estaba Javier Milei, Karina Milei y una horda. Siempre juntos. Sí, siempre juntos. De hecho, me putearon los dos porque entraron a la UTN. ¿Te puteó el jefe también? Como yo estoy en la Comuna 5, eso es el norte de la Comuna 5. Claro, entraron y hicieron fila. No hicieron fila. Y yo Todavía le- no era ¿Llevaron presidente. media luna? ¿Llevaron Y yo algo le- de eso? No llevaron Factura, no nada. llevaron nada. Yo le dije, la casta no hace fila. Sí, me empezaron a putear. Ahí fue la primera vez que dije, este señor está bastante bien hacer. Toda la gente aplaudiendo. La ¿Aplaudiendo verdad a quién? ¿A vos o a él? No, a Javier, al presidente de la Nación. O sea, perdón, vos dijiste la casta no hace La fila. casta no hace fila y automáticamente el notero de América, no me acuerdo quién era, dijo, disturbios en... Hay disturbios en la sede. Y O sea, pero entonces la gente estaba a favor de que... no, lo puteaban a Javier. Ah, por ¿lo eso. puteaban? Sí, sobre todo la gente de su fila, de su mesa, porque estaba muy concurrida a esa hora, Y sí. llegó a la tarde. Claro, llegaron, hablaron con el presidente, dijo que pase, entró con un gendarme, mucha gente puteando, y yo vi donde se ubicaba la multitud y me puse adelante, diría el general. Cuando fue a votar a Boca, le pasó algo Yo similar. solamente me puse adelante y entonces y nada, y Milei se dio vuelta así, Karina me reputeó. Igual votaron, lo aplaudieron y se fue a la casa Claro, y se fue a porque festejar no- la presidencia. Perdón. Se fue a festejar la elección. No hay ninguna norma que diga que los candidatos en una elección no están exentos de hacer la Para fila. nada. Tienen que hacer No, la fila no igual tiene- que cualquiera de los demás. Ninguno, Como ninguno. cualquiera Pero de bueno, probó nosotros. las mieles de la casta y se fue al hotel que Los le prestaron. héroes no hacen fila. Muy bien. Y Eso. los canallas tampoco. Bien. 12:30 horas, el candidato de la Libertad Avanza, Manuel Adorni, vota en el Instituto San Judas Tadeo, que es en Somellera 1720. No, la dirección del montón, ¿no? ¿Dónde queda ¿Dónde eso? es ese? ¿Qué barrio es ese? Somellera 1720 es el Octavo. me parece que es el sur de la ciudad, pero bueno, ahora lo confirma Juli Fava. 11:30 Pilar Ramírez en Jardín de Infancia Mitre, que es en Avenida Dorrego, Comuna 12. 14 horas vota la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Patricia, fíjate, usar algún tutorial. Esta vez no tardes tanto para votar porque hay gente que se quiere ir a la casa rápido. Claro. No tiene que perder el tiempo en tus operaciones mediáticas. Y aparte en este caso no la necesitas. Vota en el Centro Educativo San Francisco Javier, en Bien. Palermo. Jorge Luis Borges en 1800. Perdón, viste, porque también tengo mis planes para el domingo. Estaba notando que el presidente no va a ver la carrera, no va a ver a Colapinto. Se pierde. Sí. A las 15:30 horas vota Toto Caputo. Vota en el Instituto Superior Eccleston, en Avenida Dorrego 3751, en la mesa 6357. Ok. Perdón, Eh, Somellera, Parque Chacabuco. Parque Chacabuco, ahí estás. Me sonaba ahí del sur. Bueno, Toto Caputo. Pasamos al otro gran traidor a la patria, 9 de la mañana, Federico Sturzenegger. En la escuela número 1. Tranca con la veda. hablando Tranca de con la veda. veda. En la escuela Bueno, número no es candidato. uno, no es candidato. República de Bolivia. General Hornos 530. Acá cerquita vota Federico Sturzenegger. 10 de la ¿Sabe que vota en una escuela que se llama República de Bolivia? Es interesante ese dato. Bueno, hay que preguntárselo. Sí. 10 de la mañana, Mariano Cunio Libarona. Vota en la rural.
no podía ser de otra manera. Tenía que votar en la rural, cerca de una ventana. En Juncal 4431 vota Mariano Cuño Libarona. Y 10:30 vota Juan Pablo Arenaza, que es un legislador de la ciudad de Buenos Aires, ex burrichista, devenido en libertario acérrimo. Rara tu lista, hay algunos rara personajes la que no lista, sé por qué están en tu Hay lista. algunos objetivos extraños en esta. De hecho, salteé un par, porque no entiendo por qué están ahí tampoco. Que bueno, obviamente vota en la comuna 13 en el barrio de Núñez. Así que esa es la información para, no sé si acercarse, darles un abrazo, reclamarles algo, ya que tiene también el deber de rendición de cuentas ante la ciudadanía. Pero bueno, ahí votan algunos de los funcionarios del oficialismo. ¿Hay un horario estratégico para ir a votar? Les pregunto, camaradas, ustedes. Jamás hay que ir muy temprano. Nunca muy temprano Nunca, por el porque- riesgo de quedar atrapado en la mesa, ¿no? Exacto. Ok. Claro. Uno ¿Esto, tiene que- ¿Esto es verdad o es un mito? No, ¿no? Hay es verdad. gente que quedó Yo he embocada, hay gente a la que le yo he cambió el domingo por ir a fiscalizado- votar temprano. Yo he fiscalizado muchos años y bueno, sucedía eso. A veces se demoraba el inicio del comicio porque faltaban autoridades en las mesas, porque también, bueno, eso es una carga pública. Claro. Y bueno, y a veces ciudadanos rehúsan esa carga pública, entonces por ahí falta alguna autoridad y bueno. Me da mucha pena eso cuando pasa eso, porque en general la persona que va a votar bien temprano es porque tiene un plan para el mediodía, va a hacer un Sí. asadito o algo así, y queda embocado en la mesa y se le arruinó el plan completamente. Perdón, me están Sí. mandando datos, se ve que están viendo el programa. Me están mandando Claro que datos en sí, vivo. claro que Hay un sí. cambio en el itinerario. A ver. Último momento, 11 de la mañana vota Javier Milei. Upa. Ok. En la sede de Medrano de la UTN, gracias Leandro, gracias Leanilia, un gran amigo. 12:30 horas vota Manuel Adorni. Manuel El sí va a Instituto ver, San Judas hasta- Adorni va a ver la Fórmula 1. O se levanta a las 12, como suele hacer. Ok. Y Y que ahí me mandan los trasnocha cambios. con el Gracias, Counter-Strike. Leandro. Y Ramiro Fernández, un compañero del CIDAS también, un gran amigo, dice, tenés todavía un 34% que no definió su voto, en virtud de lo que decía Euge. 23% que tiene una preferencia y podría cambiarlo, y 11% que aún no decide. Son 14 puntos en disputa que van a definir la elección. El mismo domingo va a ir gente con una corazonada. Esos números de- Gracias, Rami Fernández. ¿De dónde te sacaste? No, eso? no, Ramiro es un gran profesional Ok. y le confío ciegamente en su información. Igual- Me dice, te faltó donde vota Caruso. No lo tengo, Rami. Si alguien está mirando y me quiere mandar esa data, será bienvenido. Igual a mí me gusta que en el gobierno se escalonaron para ir a votar en distintos momentos, como Claro. para captar toda la atención de los medios. Es cierto. Claro, para no competir Claro, entre ellos por la sí, atención de los sí. medios, ¿no? Efectivamente. Claro que sí. No hay que ir temprano, pero hay un horario que es el mejor horario para ir a votar. Después Yo, del mediodía. yo Dos de voy la tarde. hiper temprano. Temprano, mirá que te pueden embocar. Sí, es verdad, pero así más sencillo, menos gente Ujú. y te queda todo el día libre. Yo fiscalizo, entonces Ok. siempre voy al mediodía. A la hora del almuerzo, generalmente cuando hay un recambio de Sí. gente. Claro, porque suelo no ir. fiscalizás en la mesa en la que te toca votar. No, Claro. la tengo ahí cerquita. Ya que estoy, yo voy a estar en Sánchez Bustamante 124. Digo, si me quieren me voy a putear también, porque si no, tiro los nombres de todos y no me hago cargo, ¿no? La casta fiscaliza, decirle, cuando lo vayas a ver. Claro. Así que nada, voy siempre al mediodía, aparte porque también es el recambio de fiscales generalmente, Claro, del turno exacto. mañana al turno tarde, así que los que fiscalizamos tenemos esos roles de Y por organización. favor, demos algunas indicaciones. Juan Di Natale ha sido autoridad de mesa. Vayan con el número de orden. Sí, Es que eso es buenísimo, fundamental. te facilita Va con el número, muchísimo dice, las cosas. número 634 Muy bien. y te buscan ahí en el padroncito Muy bien. 634. Calidad Facilita ciudadana, mucho. sin duda. Lleven algo Sí. para comer. Bien. Sí, Ideal. Yo te digo, mi experiencia como presidente de mesa no he tenido tal vez como muchísimos presentes, pero es lindo compartirlos, Sí. es lindo cuando te traen una bolsa de caramelos, Claro. tener un caramelito para ofrecerle a los nenes que acompañan a su mamá o a su Claro. papá. Es muy linda la escena también de las familias que acompañan a los que votan por primera vez. Sí, Que le sacan la foto. La verdad que es un momento muy emotivo, Sí. que seguramente se va a dar también en esta elección como en todas, ¿no? Les voy a pedir a cada uno de ustedes, camaradas, que se tomen un minuto para sus palabras de despedida, sin violar la veda, por favor. Así que empezá vos, Agustín. Bien. Mientras escuchaba esto, pensaba en que podría haber una venta de conos de papas fritas en la UTN para llevarle a los fiscales de mesas, especialmente cerca del mediodía, ¿no? Creo que sería una buena idea. Lo más importante de todo para el domingo es que la gente vaya a votar. Me quiero quedar con ese mensaje. Que vayan a votar, que aunque vayan y voten en blanco, no elijan a nadie, es importante que nos expresemos, porque después, nosotros lo decimos mucho esto, después nos da el derecho a putear. Nos da un derecho mayor a putear, a quejarnos y sobre todas las cosas a aprender a elegir, que me parece que es algo que todavía nos debemos en la ciudad de Buenos Aires más que en el resto de los distritos, diría, pero que tenemos esa responsabilidad ciudadana. Viene adherido a los derechos que tenemos como ciudadanos
el deber, la obligación moral y la obligación ciudadana de elegir a quienes nos van a representar, así que ojalá que todos vayamos el domingo a elegir a los legisladores. Sergio. Sí, en una votación se demuestra una de las cuestiones fundamentales que dice el psicoanálisis. El poder lo tiene el oyente. El que da el significado a una frase es el oyente. Es decir, que quien va a votar reflexione en base a lo que haya escuchado, en base a su propio criterio, en base a su corazón también, ¿por qué no? Pero hagámonos cargo de que los ciudadanos tenemos ese poder, el poder discrecional del oyente. El oyente es el que le otorga significado a la frase de quien enuncia un discurso, de quien enuncia una propuesta. Apropiémonos de eso. Y bien, nos vemos el domingo. Claro que sí, y bueno, y la semana que viene acá también, ¿eh? ¿A quién le decís que nos vemos el domingo? Por eso a los que voten en la misma mesa que vos. Ok, Eugenia. Sí, más allá de que estoy de acuerdo con Agustín y con Sergio, que es importante ir a votar, a mí me gustaría tomarme un segundo para pensar por qué la gente está participando cada vez menos. No es solo que tienen que ir a votar 5 veces, porque si estuvieran convencidísimos del sistema político lo harían de mil amores, estarían felices, como la gente va a jugar al fútbol, por ejemplo, todos los fines de semana, o a ver a su club todos los fines de semana. ¿Por qué está bajando tanto la participación? ¿Qué significa eso para el sistema político y qué respuestas deberíamos dar? Más que decirle a la gente vayan a votar, es hermoso votar, decirle bueno, vayan a votar porque después va a pasar esto, después va a pasar aquello, y si no querés ir a votar porque estás decepcionado con todos los partidos, pensá qué partido te gustaría elegir y pensá cómo sumarte a ese partido o formarlo. O como dijeron alguna vez, y qué grave error cuando lo dijeron, formá un partido político y presentate elecciones. Dios. ¿Para qué dijeron eso? Julián. Sí, pensaba a propósito, mientras los escuchaba, a propósito de lo que estamos hablando, de la participación ciudadana, de las elecciones, que el acto eleccionario y la oferta electoral se ha convertido en una mercancía más. Y se ofrecen, y uno escucha ofertas de candidatos y campañas políticas como si te estuvieran vendiendo un producto o un servicio o un bien, ¿no? Del que vos nada te apropiás y tiene que darte un resultado, etcétera. Una lógica muy mercantil. Así que yo invito humildemente y primero celebro espacios como este, instancias en las que uno puede al menos intercambiar algunas ideas respecto a eso que llamamos la política. Eso en primer lugar. Aunque sabemos que el voto no tiene que ver pura y exclusivamente con la razón, tiene que ver con cuestiones que muchas veces, que tampoco son el bolsillo, tiene que ver con pasiones. Pero digo, celebro estas instancias y también, digo, pensemos a quién vamos a votar y pensemos en función de lo que queremos ser y de lo que queremos, de algún modo, dejarles a nuestros hijos. Camaradas, gracias por haber compartido la mesa esta noche. Que tengan un muy buen fin de semana, que tengamos una buena elección el domingo. Nos despedimos y ya llega QR a la pantalla de Bravo TV.
Un minuto pasó de las 10 de la noche, ya comienza QR en Bravo TV. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Todo bien? Hola, Juan, ¿cómo te va? Buen viernes por la noche, pasado por agua, ¿no? Pero buen viernes al fin. Igualmente, buen viernes y tremendo, ¿no? Lo de las tormentas, sí. Ni hablar, complicadísimo el panorama, pero bueno, así estamos. Y cerrando una semana intensa y nos espera un fin de semana plagado de emociones, Pablo. Sí, la verdad es que sí, de todo tipo, pero claro, ustedes estaban hablando sobre el final de Comunistas, tiene que ver con la propia elección, llegó el momento, esta elección que parece ser determinante no solamente para porteños y porteñas, sino para redibujar el resto del arco de las alianzas políticas. Vamos a ver qué es lo que se da. El lunes estaremos tratando de ver quién gana en la pelea por el sentido de los resultados. Es lo que se nos viene. Totalmente. Bueno, totalmente. ¿y vos cómo pasás cómo es tu domingo electoral, Juan Di Natale? Bueno, mi domingo electoral a veces, digo, me ha tocado varias veces, de hecho me tocó también en la última elección, en la elección presidencial, ser presidente de mesa. Ah, sí, te estaba escuchando, mirá. Bueno, esta vez no me toca y cuando no me toca te voy a votar cerca del mediodía. Mi especulación, viste, uno no sé si es tu caso, pero digo, uno trata de ir cuando cree que va a haber menos gente, ¿no? Digamos, cuando va a haber menos cola. Así es. Y yo tiendo a creer que si vas como medio entrado al mediodía, ya ahí un poco se disipó. O la primera tarde, el momento de la sobremesa, ¿no? Sí, 14, 30, 15 horas me parece una buena hora y es lo que suelo hacer. No sé cuál es tu caso, Pablo. También cerca del mediodía, pero espontáneamente, ¿eh? Cero cálculo, porque se va dando así la cosa y cuando arrancás la mañana medio remoloneando, por ahí hay algo para ver en la tele. Bueno, vamos a tener este fin de semana además Fórmula 1, si es que te enganchás porque está... Me engancho definitivamente, me engancho sin Colapinto también igual. Yo soy, muy bien, soy fan de la Fórmula 1 y sí, tenemos 10 de la mañana la carrera, esto termina un poquito antes de las 12 y ahí más o menos puedo estar arrancando. Claro, una cosa por el estilo. Pero viste que hay algunas tradiciones. A mí me gusta cuando se junta la familia, cuando caen los que tienen domicilio cerca por algún motivo, les prestaste el domicilio por alguna razón, vienen a votar y se juntan y se arma la mesa. A mí me gusta toda esa cosa bien familiar. Y termina siendo un presupuesto. En un ratito Guido Bambini va a hacer una comparación. Por ejemplo, a la familia de Juan Di Natale que se junta a tomar mate, a esperar los resultados. ¿Cuánto salían las facturas en la última legislativa y cuánto sale en esta? Claro. Así que interesante. Me parece, sí, va a estar bien. Es un poco delicado, es lindo, efectivamente. Es como hay rituales familiares. En mi caso, de hecho, yo voto en un lugar en el que tengo el domicilio, pero ya no vivo, ¿no? Pero es el domicilio de mis padres y sigo teniendo el domicilio ahí. Y ahí vas a ir. Claro, y entonces ahí voy a ir, más allá de que mis padres ya no están, pero bueno, voy a estar ahí. Y el tema es que esa reunión familiar está atravesada también por los cruces políticos, ¿no? Porque muchas veces tu pariente no vota lo mismo que vos, ¿no? Entonces se generan como chispazos. Y además en medio de tanta duda, y al final que votaste, así arranca. Claro. Y al final que votaste. Claro. Mejor no te digo porque no vamos a pelear, te contesta. Bueno, ya estamos acá. Efectivamente, efectivamente. Y bueno, y uno trata de que los mayores de 70 que no votan como uno quiere, no vayan. Claro. Hay pulseadas en la familia para ver quién la acompaña. No, dejá, mirá cómo está el tiempo. Quédate, mirá cómo está el día. Está muy bien. Efectivamente. Bueno, una cosa que sí me gusta hacer cuando termina el día, me gusta mucho ver los discursos. Me encanta el análisis discursivo. Por supuesto, en general hay que trabajar, pero termina la jornada, volvés muy tarde y me quedo un rato, me cuesta bajar, entonces me quedo larga hora en la madrugada repasando los discursos, esas cosas me gustan mucho. A mí también, bueno, hay una cosa morbosa también, ¿no? Hay uno, ¿qué te gusta más, ver a los ganadores o a los perdedores? Sí, viste que se van escalando, van arrancando los perdedores y después hay que ver qué dice el que gana. O están los que te dicen, bueno, no, todavía no podemos reconocer ningún resultado. Bueno, acá se supone que todo va a ser rápido, ¿no? Es la competencia de a ver quién sale primero porque está medio peleado el asunto. Efectivamente. Eso también es interesante de ver. Bien, todo eso nos va a tocar vivirlo dentro de 48 horas, así que tengamos un buen domingo, Pablo. Lo mismo para vos, Juan. No sabía que eras fan de la Fórmula 1, te hubiera preguntado muchas cosas, porque yo llegué recién con Colapinto, estoy tratando de entender alguna cosa, en la próxima lo hacemos. Bien, el año que viene se pone todavía mejor, viene una escudería nueva. Ah, muy bien. Ah, no, está pleno, Juan. Cadillac. Muy bien. Cadillac, sabe de verdad. Bueno, la hacemos la próxima. Nos vemos, Pablo, buen fin de semana. Abrazo grande. Juan Di Natale cerrando.